Hola, hola, Miquel por aquí. Te traigo hoy un invitado especial, un invitado que yo considero que hace cosas súper humanas, que van más allá de lo que muchos humanos pueden llegar a pensar o que ni se plantean, y que además te trae una historia única. No la he escuchado en ninguna otra parte. ¿Cuál es esta historia en muy pocas palabras y qué te llevas de ella? Rubén. Hola Miquel, pues esta historia trata de una oportunidad que se me dio un día de acompañar a un ciego y a una persona vacía, sin estómago, sin colon y sin recto, sin aparato digestivo a una aventura y salí de allí dándome cuenta de que realmente habían sido ellos los que me habían acompañado y los que me habían guiado a mí durante todo el camino. Aquí a mi lado tengo una persona que está llena de aprendizajes. Una persona que cuando vive experiencias es capaz de extraerlas y luego compartirlas de manera súper amena. También ahí tiene su podcast, Rubén. Y ahora vas a ver, Rubén, ¿qué es Rubén? Antes, déjame decirte que estamos en un café, que por eso quizás estás oyendo por aquí detrás la máquina de café, estás escuchando ruidos de tazas y por aquí quizá algún sorbo de té y de café. Rubén, tienes aquí al lado un café ¿qué lleva? Este café, ¿qué lleva? Pues este café lleva una base de miel, un poquito de leche cremosa y café indio. Muy rico. Muy rico, muy rico. Esto solo puede estar bueno, dice. Me salía más caro no comprarlo. Estamos en la cafetería El Cafelito con ni más ni menos que Rubén Espinosa. Rubén Espinosa nos irás contando, pero bueno, así a grosso modo, tiene misiones que son, por ejemplo, acompañar a un ciego a hacer Ironmans. Te va a contar la historia de cómo ha subido una montaña de 4.000 ¿cuántos metros? 4.600 metros, el Tubkal, la montaña más alta del norte de África. Acompañó, como te he contado, un ciego y una persona que iba vacía, sin estómago, sin colon, y que además me gusta mucho su sinceridad, su manera de hacer clics mentales y soltarte esos zascas, esas bombitas y unas mini bombas de realidad que yo le llamo, que hacen que puedas transformar la manera como ves las cosas. Hoy te va a lanzar 4. Voy a sacarle con esta entrevista 4 que son claves y que pienso que todo el mundo debería conocer. Así que si te quedas hasta el final, verás cómo te llevas un montón de aprendizajes. Primero de todo, Rubén, gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme, Miquel. Muchas gracias, de verdad. Y quiero que empieces ya con esta historia. No quiero esperar más. Que nos cuentes cómo acabas con estas dos personas y cómo dices que al final aprendes más tú de ellas que ellas de ti. Pues muy fácil, un buen día me doy cuenta de que en esta vida, en vez de generar dinero o traerme dinero a mí mismo, decido que voy a embarcarme en un proyecto en el que quiero generar experiencias. Y si en estas experiencias aportan valor a la gente, ayudan a la gente y conciencian a los que están fuera disfrutándola, pues mejor. Y decidí embarcarme en una aventura que consistía en irnos al desierto de Zagora, en el norte de África, al lado de Marruecos, con una persona ciega, un triatleta mexicano bastante conocido allí, y con un valenciano de aquí que por cuestiones de cáncer, bueno, pues le han tenido que ir quitando poquito a poco cachitos de sí mismo. Este proyecto decidimos llamarlo Incompletos, con la idea de buscar gente que aparentemente estuviera incompleta y ver realmente después, una vez transcurrida la historia, quién se sentía más incompleto que quién. Esta era la idea desde un inicio y claro, pues yo me presento allí en el desierto de Zagora. La idea era hacer en 3 días recorrer 100 kilómetros corriendo por el desierto y después, en el cuarto y quinto día, subir el Tubkal. Todo esto con un ciego, no sin visibilidad reducida, no, una persona que a los 4 años perdió un ojo y a los 18 le tuvieron que quitar el otro, también por cuestiones de cáncer. Y la experiencia, Miquel, ha sido vital. Puedo decir que a mí me ha cambiado la vida el estar compartiendo 24 horas experiencias y retos físicos con estas dos personas por la mentalidad que son capaces de tener y de transmitir. Una mentalidad que no les ha venido puesta, una mentalidad que han tenido que trabajar durante toda su vida debido a la cantidad de baches y de dificultades que se han encontrado y que para mí son auténticos ángeles que tienen una misión muy clara, que es trasladar esa energía, esa vitalidad, esa actitud a los demás y darnos cuenta de que la única discapacidad que puedes tener en esta vida es tener una mala actitud. Ya está. Brutal. Brutal. Y además, una persona, me encantará que cuentes, Rubén, la persona ciega, el chico triatleta ciego, ¿cómo ve ahora? O sea, ¿y cómo es su experiencia de ver, como decías, que tenía los 2 ojos, luego uno,
y luego ahora lo que ve o cómo vive esta ceguera. Pues él, para empezar, algo que me hizo meditar mucho, en una de nuestras travesías por el desierto, me dijo, en petit comité, y lo voy a compartir ahora con vosotros, me dijo que si a él le diesen la oportunidad de que la ciencia le devolviese la vista, él se negaría a ello. Claro, yo en un principio dije, Rafa, estás pecando de demasiado, ¿no? O sea, no me lo creo. Y luego me lo justificó de una manera en la que puedo llegar a entenderlo. Él, una de las terapias que ha seguido para sobrepasar este problema que tuvo, gran problema con 18 añitos, fue el de imaginar todo lo que creía que tenía delante. Él es una persona que ha visto, entonces sí que reconoce las formas, sabe cómo es la cara de su mamá, de su papá, de su pareja, de sus amigos. No les ha visto envejecer, pero sí tiene una idea. Entonces todo lo que se cree que ve o todo lo que él experimenta se lo puede imaginar. Y a lo largo de los años, son ya 14 años siendo ciego, él ha desarrollado una idea de las cosas que conoce, que él me demostró en esa experiencia que eran mucho mejores de lo que realmente vemos nosotros. Hubo un ejercicio que hice con él frente al Tubcal, nos paramos y me dijo, Rubén, descríbeme lo que ves. Y a otra persona que había con nosotros le dijo lo mismo, describidme lo que veis. Cada uno le hicimos una descripción y luego él nos hizo una descripción de lo que él veía. Y era una descripción que me hubiera encantado imaginar lo que él estaba imaginando, porque al final estábamos en un secarral, en un paisaje auténticamente desértico, y él se imaginaba cosas que yo decía, wow, me encantaría poder ver lo que él tiene en la cabeza. Y ahí me demostró que su vida es así, y él te lo describe como una película. Su vida es imaginar cada una de las cosas que huele, siente o percibe. Entonces, él confirma que si tuviese otra vez la capacidad de ver, lo único que haría sería llevarse miles de chascos de todas las cosas que se había imaginado y que resultaba que no eran como él creía. Y así fue como él me convenció a mí de que para él la ceguera no es un problema, sino una oportunidad para intentar extraer las cosas positivas de todo lo que nos rodea y sobre todo de idealizar de alguna manera lo que los demás vemos. Y podremos decir, joder, pero es que entonces eso es vivir una mentira. La realidad es que no, la realidad es que las cosas no son neutras, no son ni buenas ni malas, ni bonitas ni feas, son la interpretación que tú hagas de cada una de ellas. Y él tiene una interpretación que es absolutamente mágica en comparación con la que podemos tener tú o yo. Brutal. Y además, esto me recuerda a otro chico ciego que conozco que ha participado en las Olimpiadas de los Paralímpicos y que dice una frase que me recuerda mucho a lo que estás compartiendo, Rubén, y que quiero compartir con todos los oyentes, que es: yo no perdí la vista, yo gané la ceguera. Y cuando tú me hablabas de que este hombre, porque ve negro, o sea, lo que me flipó es que, bueno, cuéntalo tú, porque cuando me lo explicaste, cuando cenamos juntos en el Airbnb, me dijiste, es que no ve negro. Es como, Claro. ¿qué ve? ¿Qué ve? O sea, Claro. eso me chocó. Yo a él le preguntaba, Rafa, bueno, para empezar, que la gente no se piense que las preguntas que yo le hacía podían ser hirientes. Él es una persona que se ríe de sí mismo. Él es una persona que en cuanto pasas con él 5 minutos te transmite una confianza que le puedes preguntar absolutamente lo que sea. Cualquier pregunta, por muy agresiva que te pueda parecer, tú se la preguntabas y él se reía mucho. Y una de las cosas que yo le preguntaba es, Rafa, ¿cómo lo ves? O lo veo negro, Rafa, ¿tú cómo lo ves? Y en una conversación de estas, pues me decía que él tenía hasta la suerte de no ver nada negro, porque a él lo que le ha pasado es que le han tenido que cortar el nervio óptico. Cuando nosotros cerramos los ojos y lo vemos todo negro, identificamos las entradas de luz, tenemos variaciones de ese negro, y él describía que no ve ni negro ni blanco ni nada, simplemente ha perdido esa capacidad, ha perdido ese sentido y no nota su ausencia. Cuando tú cierras los ojos y ves negro, percibes que no ves y que tienes que abrirlos para ver. Él no tiene esa necesidad, entre comillas, ¿no? Porque no tiene ese sentido, carece de él. El otro día, Miquel, te ponía el ejemplo de un ave puede volar. Si le cortas las alas, va a echar de menos el volar. Pero si a ti yo ahora te digo que nosotros, el Homo sapiens, hace 1000 años volaba y que tú has perdido ese sentido, tú no lo echas de menos, ¿verdad? Pues él ha trabajado de tal forma mentalmente que ha conseguido no solo no echarlo de menos, sino darle la vuelta a la tortilla y hacer de su mayor problema una virtud, porque, vamos, no hay más que ver a nivel profesional cómo ha desarrollado todo su trabajo y todo lo que ha hecho en los últimos años, gracias en parte a la experiencia que le ha tocado vivir.
Qué bueno. Y además, veo que este proyecto solo es el principio de otros proyectos que tenéis juntos. ¿Puedes hacer un mini mirada al futuro de qué cosas tenéis en mente con Rafa? Sí, lo que sí que te voy a decir es que esto no lo he sacado en ningún canal oficial de los míos. Es la primera vez que lo voy a decir en público y las personas que lo escuchen, si me buscan por redes sociales o en la web o en cualquier sitio, no lo van a encontrar porque nadie lo sabe. En una de estas travesías por el desierto, Rafa me contó que él había hecho varios Ironmans y que tenía otra trayectoria deportiva muy, muy chula, pero que no lo había registrado en los récord Guinness. Y me pidió que si yo, por cuestiones de altura y demás, pues daba antropométricamente cumplo los requisitos para acompañarle a hacer algo así, ¿no? Y me pidió que si me gustaría hacer un Ironman con él. Y obviamente no solo por la propuesta o por la oportunidad que para mí supone a nivel emocional, sino por la empatía y por el cariño que le he cogido en tan poco tiempo, pues obviamente no me lo pensé. Y uno de los retos deportivos que tenemos de cara a 2020 es hacer un Ironman juntos. Un Ironman que va a ser benéfico, en el que vamos a coger una asociación contra el cáncer infantil en México y un grupo de investigación también contra el cáncer infantil aquí en España, y vamos a intentar lanzar ese mensaje de unir fronteras a través del deporte con un bien común, que tengan un objetivo y un fin común, que es el de derrotar el cáncer, en este caso un cáncer que se puede evitar, porque Rafa, este chico, es de Durango, una comunidad en México en la que existe una explotación minera que ha generado que 3 de cada 10 niños hoy en día tengan cáncer. Esto es una locura, Miquel. Esto supone, como te comentaba el otro día, que en una clase de primaria en la que hay 26 niños, haya 8 o 9 niños con cáncer. Y esto se puede evitar. Entonces, ese va a ser el mensaje que lancemos, y vamos a sumar kilómetros y vamos a unir nuestro esfuerzo para intentar concienciar a la gente en ese sentido. Buenísimo. Y lo que me inspira más, Rubén, de todo esto, aparte de esta alianza que hacéis los dos, de que los dos tenéis un propósito, que es una de las cosas que más... La palabra que pienso que más me viene a la cabeza cuando pienso en ti es propósito. La visión esta de decir, tengo una meta, de más, que lo vemos como ejemplo práctico con el Ironman. O sea, tú compites, has hecho Ironmans, y eso demuestra que es una persona capaz de entrenar. Tú me lo decías el otro día, entreno 7 días a la semana, la mayoría de las semanas. O sea, entreno mucho y rodajes además largos de las 3 disciplinas. Y eso es una mentalidad de constancia. Y hoy precisamente tenía una charla con el equipo, nos hemos encontrado con el equipo aquí en Madrid en un Airbnb, hemos hecho pues reuniones para los siguientes meses que vendrán, y lo decíamos, las cosas grandes realmente vienen cuando eres capaz de meter las horas en un mismo proyecto durante horas y horas y horas y horas y horas. O sea, un libro que se escribe en 2 semanas probablemente no será tan bueno como el libro que se escribe durante 5 años. Entonces, yo veo que esto es tan potente y pienso, tú, Rubén, ¿cómo piensas que el Ironman o esta disciplina, primero, cuál es el para qué? ¿Por qué te metiste en estos deportes de resistencia? ¿Y cómo crees que se ha transferido esto del deporte en tu vida en particular? Pues me metí en esto, Miquel. Yo lo he dicho muchas veces, yo odiaba correr. Yo empecé a correr cuando me... Sí, no te rías, no te rías. Yo, como tú y como todo el mundo, bueno, tú no lo sé, pero la mayoría de la gente odia, ¿no? El salir a correr es un suplicio cuando no estás adaptado. Y yo empecé a correr preparándome las pruebas del INEF en 2008 aproximadamente. Y empecé a encontrarme cada vez mejor, y empecé pues, a buscar información de qué tipo de pruebas había, empecé a conocer a gente que en el mundo del triatlón de larga distancia es referente, y yo también les veía a ellos como héroes. Yo decía, alguna vez en mi vida tengo que hacer un Ironman, alguna vez en mi vida tengo que conseguir hacer eso. Pero me pasó algo que se parece mucho a lo que me comentabas tú el otro día acerca del dinero, que me dijiste, cuando solamente buscas el dinero, a veces llega antes de tiempo y luego te preguntas, ¿y ahora qué hago? Y ahí es cuando tienes que buscar un motivo más, ¿no? Pues a mí me pasó eso. Me planto con 26 años y con un Ironman que ya estaba a punto de hacer. Entonces ahí realmente es cuando tengo que empezar a buscar formas de trasladar todo ese trabajo que yo había hecho, uno, porque me apasionaba, porque me gustaba y porque me hacía a mí sentirme más cerca de los que yo había considerado mis héroes. Empecé a intentar buscar esa forma de trasladar todo ese trabajo a mi día a día. Y ahí fue cuando entendí, como muy bien has dicho, el tema no de un propósito o de una meta, pero no a corto plazo, sino a largo plazo. Un problema que tenemos todos es que, esto lo he leído varias veces, no te puedo decir dónde, sobreestimamos muchísimo lo que podemos hacer de aquí a las 12 de la noche,
pero infraestimamos muchísimo más lo que podemos hacer de aquí al año que viene. Entonces, en ese momento es cuando yo me doy cuenta de decir, vale, si hoy no puedo entrenar, no pasa nada. Si mañana no puedo entrenar, tampoco pasa nada. Si esta semana me siento mal, estoy malo y no puedo entrenar, no pasa nada. Eso no va a ser importante. Lo importante no es lo que hagas hoy solamente, sino lo que hagas hoy, mañana, pasado, pasado y pasado. Y ahí es cuando esos pequeños hábitos cobran mucha importancia. Entrenar 1 hora al día puede parecerte muy fácil si estás hablando del día de hoy, pero es tremendamente difícil mantener esa hora diaria durante 3 años. Cualquier persona que entrene 1 hora al día durante 3 años es capaz de hacer cualquier modalidad deportiva que le apetezca, la que sea. Me da igual que sea hablar de correr 200 kilómetros como de hacer el pino. Da igual, da igual. Entonces, ahí es donde yo quiero, y ese es mi propósito, lanzar ese mensaje a la gente de que no pasa nada si odias correr, no pasa nada si no te gusta, no pasa nada. No pasa nada si no tienes ese propósito o esa meta a largo plazo. Lo que sí que tienes que hacer es encontrarla. Y para encontrarla primero tienes que detectar no lo que se te da bien, lo que te gusta hacer. Y ese es mi mensaje, intentar que la gente entrene más y mejor, pero no que entrene lo que entreno yo, que se muevan, que su actividad física vaya mejor, que practiquen más ejercicio, que lo disfruten, que disfruten del proceso y que a largo plazo consigan hacer algo que a ellos realmente les haga sentir bien y les haga sentir que han alcanzado un objetivo para ellos vital. Y eso al final cambia vidas. Cambia vidas, y si esto realmente algún día pudiera ser real y todo el mundo tuviera esta mentalidad, las consecuencias a nivel económico, social, sanidad serían abismales. No nos paramos a reflexionar sobre eso, pero creo que es algo que la gente también tiene que saber. Que no hay medicamento más barato y más eficiente o que mejor funcione que la actividad física. Pero claro, ese mensaje es aburrido. Ese mensaje no mola lanzarlo, pero sí mola lanzar un mensaje de decir, oye, vamos a ponernos un reto que te motive de verdad, que te parezca inalcanzable. Y en 5 años te aseguro que lo tienes si dedicas media hora cada día. Por eso también aprecié tanto, y te voy a poner en contexto, mi querido oyente que nos estás escuchando en este podcast, la ilusión que me hizo cuando le dije a Rubén, 2024, quiero correr la milla en 3 minutos 59. La milla olímpica. Es un hito que, bueno, los que estáis en el mundo del running, pues bueno, es exigente. Rubén, cuando hablé con él, me dijo, tío, es que esto es más exigente casi que correr muchos kilómetros a tu ritmo, ¿no? Porque estamos más diseñados para correr kilómetros largos. Que esto, por cierto, escuchad su podcast. Voy a ponerlo aquí en la descripción. Y asegúrate de en algún momento, si ahora mismo estás conduciendo, ¿vale? Sigue conduciendo, llega segura a tu destino. Pero cuando llegues, vuelve un segundo a este podcast, a esta entrevista, y asegúrate de seguir el podcast de Rubén, porque ahí lanza tantos mensajes tan chulos, y precisamente este del correr a largas distancias. Me encantó su podcast y le di feedback porque me parece brutal. Así que sigue el podcast de Rubén, te lo pondré por aquí debajo. Pero lo que te estaba comentando, la milla, eso, que me voy aquí con estos paréntesis, que me hizo tanta ilusión que cuando tienes un propósito a largo plazo, por ejemplo 2024, y dices, Rubén, tengo las ganas de correr esto, y que el tío te diga, yo te puedo ayudar, venga, vamos a entrenar, vamos a ver cómo podemos mejorar tu técnica de carrera, cómo podemos hacer que la fuerza que apliques sea todavía mejor, que no pierdas el tiempo en el gimnasio, y que te eche esta mano, para mí es incalculable el valor. Y estoy súper agradecido, te lo quiero aprovechar para decirlo otra vez aquí, te lo dije el otro día, pero estoy súper agradecido de verdad. Y pienso que es lo bonito también de cuando tienes un propósito en tu vida. Y este propósito no creo que salga solo. Pienso que sale de probar muchas cosas y darte cuenta de qué te gusta, qué no te gusta, y también de parar y pensar. Encontrar ese momento mindfulness, ese momento de meditación, ese momento de llámale como quieras, y decir, ¿qué quiero en la vida? Tú, por ejemplo, ¿cómo llegaste al punto de decir, es esto? ¿Llegaste a la primera? ¿Llegaste después de pruebas? ¿Cómo llegas a estos propósitos con Rafa, el tuyo personal, querer hacer los podcasts, todas las cosas que haces, tío? Porque es que haces además un montón. Estás de profesor en AudioFit, en un montón de sitios. ¿Cómo llegas a todo esto, Rubén? Pues mira, a nivel deportivo, tengo que decir que yo desde pequeñito en mi casa siempre me tachaban de empezar de todo y no acabar de nada. Mi madre siempre me decía, es que la recuerdo como si fuera ayer, Rubén, es que no terminas nada. Ahora antes hacías tenis, ahora quieres hacer no sé qué, ¿cuándo te vas a centrar en una cosa? Y claro, ahora tengo argumentos más que sólidos para decirle a mi madre, mamá, una persona lo que tiene que hacer es experimentar.
experimentar y cambiar de tercio cada 2 por 3 y cambia las veces que haga falta, practica de todo y desapúntate de todo para volverte a apuntar a otra cosa. No pasa absolutamente nada. Y así es como yo me di cuenta de que al final lo que más feliz me hacía era lo que menos placer me generaba en el momento. Yo me lo paso mucho mejor jugando al tenis que corriendo. Mucho mejor. Pero la satisfacción que me genera el cruzar una meta de algo complicado, eso no me lo genera ganarle un partido a nadie. Entonces, al final, la trayectoria ha ido un poco en esa línea. Cuando era más jovencito, pues me dedicaba a hacer cosas que me reportasen endorfinas en el momento, y ahora me centro en cosas. A mí no me gusta levantarme a las 6 de la mañana para irme a nadar. Claro que no me gusta. Y hay domingos en los que tengo que hacer 4 horas de bici, pues que a lo mejor me gustaría más haber salido el sábado y dormir por la mañana ese domingo. Pero la satisfacción que le genera a una persona el alcanzar un objetivo que te habías puesto hace 3 años, eso no tiene precio. Y eso es lo que me ha llevado a hacer el tipo de actividad deportiva que hago ahora. Y en cuanto a la gente, no a la gente, en cuanto al trabajo a nivel profesional, pues me ha pasado un poco lo mismo. Todos al principio, cuando empezamos a trabajar, buscamos una cosa: dinero. Y esto es una realidad. Todo el mundo trabaja por dinero. Pero cuando eso ya lo tienes, y encima te dedicas a algo que puede motivar, incentivar a otras personas o que puede transmitir, ahí te das cuenta de que tienes un potencial o tienes una capacidad, no tú, sino lo que haces, de transmitir. Y ahí fue cuando decidí que en vez de hacer dinero iba a hacer experiencias, y que esas experiencias ya se encargarían por sí solas de al menos darme de comer. Y así está siendo hoy en día. Tengo la suerte de ayudar a gente tanto en redes sociales, en AudioFeed, mis clientes de entrenamiento personal, y ahora mi objetivo es vivir experiencias increíbles con gente increíble para contárselas al mundo. Eso es lo que quiero hacer ahora mismo. Y en eso me voy a centrar. Ojalá pudiera estar viendo ahora la mirada de Rubén. La mirada de Rubén cuando está contando todas estas cosas. Ojalá pudiera llegar a transmitirte la pasión que ves en los ojos, cómo va mirando de un lado a otro y cómo visualiza mientras habla de todas estas cosas. Tío, qué pasada, qué pasada. Estoy súper contento de estar aquí en el Cafelito con este podcast. Ojalá la persona que nos está escuchando le haga un clic y también pueda parar un segundo y decir: ¿cómo puedo aplicar esto en mi vida? ¿Cómo puedo aplicarlo? Porque es aplicando cuando veremos realmente los cambios, cuando realmente conseguiremos esas metas o ese sentido en nuestra vida que a veces buscamos. Yo sé que hiciste una cosa que te marcó, que me lo explicaste, y que además no es una cosa que hiciste una vez, sino 2 veces, 3 veces, varias veces. ¿Cuántas veces andaste este camino? No vamos a decir qué ruta todavía, pero ¿cuántas veces la recorriste? 4 años consecutivos. 4 años consecutivos. Algo que te encantó suficientemente como para hacerlo 4 veces. Y además de maneras distintas. Unas solo, otras acompañado. ¿De qué estamos hablando, Rubén? Pues del Camino de Santiago, muchos ya se lo habrán imaginado. Mis motivos religiosos, quiero partir de ahí, son 0. Y eso no significa que esté ni mejor ni peor. Yo creo que el Camino de Santiago, o el camino que hagas, es una experiencia en sí misma. Y cada vez que lo haces, cada día dentro del camino, es una experiencia distinta. Puedo entender perfectamente a alguien que me diga: he conocido mucha gente que lleva toda la vida haciendo el camino, cada año, y que están auténticamente enganchados a la experiencia, porque cada año se vive de una forma distinta, o cada vez que lo haces. Y yo, bueno, pues he tenido la suerte de hacerlo solo, con pareja, con amigos, corriendo. Y es algo que me fascina, y que este año no lo hice porque necesitaba descansar y el verano me llevaba a otros derroteros. Pero vamos, te puedo asegurar y pongo la mano en el fuego que si a mí no me pasa nada de aquí al año que viene, lo repito otra vez. Y se lo recomiendo a todo el mundo, vamos. ¿Con cuál de las 4 que has hecho te quedas y cuál quieres compartir hoy con los oyentes? Con la primera, el hacer el Camino de Santiago solo, hacer solo cualquier cosa en la vida te hace percibir mucho mejor lo que te rodea y te hace abrirte más a todo, a un simple olor, a una simple pieza de fruta que cuelga de un árbol y como no tienes nada mejor que hacer, pues te paras y te la comes, o por supuesto, a las personas que están allí. Al final, cuando vas acompañado o vas corriendo o vas un poco más encerrado en ti mismo, en los que te rodean, pues te pierdes muchas cosas. Entonces yo creo que ningún camino va a ser como el primero,
y si hay alguno que se le parezca será otro en el que lo haga solo también. Qué bueno. Según tu experiencia, desde tu punto de vista, época del año para hacerlo y cuántos días. En plan, ¿desde dónde partirías? Vale, el camino hay muchos caminos. Tenemos el camino francés, el camino del norte, la Vía de la Plata. Hay muchas modalidades de hacerlo. Épocas, cada vez está más de moda, entre comillas, hacerlo, y el verano puede ser una época complicada por la gran cantidad de gente que te puedes encontrar. Yo recomendaría primavera, pero claro, hay muchas personas que quizás no puedan encontrar ese tramo en el año, ¿no? Primavera creo que es una buena opción. En cuanto a días, para mí, 10 días empiezan a doler, y cuando la experiencia empieza a doler es cuando empiezas a llevarte las cosas chulas. Yo tengo que tener un puntito de sufrimiento en ese tipo de experiencias para realmente abrirme y tener que estar una tarde sentado porque tengo los pies destrozados y no me queda más remedio que contarle mi vida a la gente y escuchar la vida de los demás. Y eso es lo que realmente te enriquece. Entonces yo diría que a partir de los 10 días es una experiencia muy chula que todo el mundo, como he dicho, debería de vivir alguna vez. Buenísimo. Hemos estado hablando de propósito, hemos estado hablando como no hay excusas, como una persona sin vista, una persona vacía, como dice Rubén, a nivel de aparato digestivo, pueden conseguir proezas, y si ellos lo han conseguido, ¿qué no puedes conseguir tú? ¿Qué no podemos conseguir nosotros? ¿Qué no puede conseguir cualquiera, sea cual sea su condición física, de dinero, social, etcétera? Quiero que nos vayamos ahora a las últimas preguntas, las preguntas rápidas. Pregunta rápida, respuesta. Tómate el tiempo que tú quieras, que la gente me pregunta, ¿también la respuesta tiene que ser rápida? No. Ahí la respuesta, tómate tu tiempo y de hecho, añade todo el detalle que quieras. Es referente a ¿de quién aprendes? Nosotros, bueno, y una de las cosas que tengo más clara, y tú sé que también que te formas un montón, Rubén, es que de otros podemos aprender mucho, y que el hecho de estar con libros, con mentores, en contacto con las personas, por ejemplo, a mí ahora estar contigo me enriquece un montón, haberte conocido en persona, desvirtualizarnos y hacer ahora este podcast es una maravilla. Vamos a hablar de, número 1, mentores. ¿Qué persona te ha inspirado este 2019? Este 2019, o sea, acotar el tiempo complica muchísimo la respuesta, pero me parece bien. Vamos a ampliarlo un poco. ¿Qué persona te ha inspirado en los últimos 5 años? Vamos a decir. Pues fíjate, te he dicho antes, te acabo de decir que complicaba la pregunta y ahora me doy cuenta de que la respuesta es la misma. Es la misma a 5 años que a 5 meses. Rafa, sin duda. Rafa Jaime, que es el atleta ciego del que hemos estado hablando. Ese tío, si escucha esto, que le invitaré a que lo escuche, tienen que saber que me ha cambiado la vida, me ha cambiado el paradigma de ver las cosas y creo que soy una persona diferente cuando volví de ese viaje con él, desde luego. Brutal. Le haremos llegar este podcast, el enlace, que lo escuche. Qué maravilla. Número 2. Hablamos de libros. ¿Qué libros, de la temática que sea, de lo que sea en tu vida, pero dices, wow, antes y después, o realmente me ha marcado? ¿Puedo decir 2? Por supuesto. Bien. Espera. ¿Puede decir 2? Rubén, Rubén puede decir 2, que además hubo un cachondeo con esto. La primera vez que se lo enseñé. ¿Puede decir 2? ¡Sí! Hubo un cachondeo porque tengo un estudio aquí en la palma de mi mano. Y cuando lo escuches, Rubén, va a ser bueno. Nos reiremos un rato. Qué risas esa cena. Dios mío. Bueno, volvemos al tema. 2 libros. Redoble de tambores, ¿cuáles son? Pues mira, uno por el momento en el que lo viví, Padre Rico, Padre Pobre. No es que sea un libro que sea muy top, pero si no has leído antes sobre economía, si no has leído antes sobre cómo gestionar el dinero y temas de trabajo y demás, es un libro que te abre la mente totalmente y te hace darte cuenta de muchas cosas, y a mí me cambió un poco el rumbo a nivel laboral y a nivel de economía y finanzas. Y sobre todo, El hombre en busca de sentido. Ese libro también me hizo ser capaz, o al menos intentarlo, de estudiar mis propios problemas o estudiar hasta el dolor que podía llegar a sentir en alguna ocasión desde un punto de vista de observador y no ser víctima de todo lo que me pasa. Entonces yo me quedaría con esos 2. Buenísimo. Además, el libro, por ejemplo, este Padre Rico, Padre Pobre, se ha repetido varias veces en el podcast, o sea que si nos estás escuchando, en el momento que pares, ve un momento a Amazon, donde sea, incluso, mira, te dejo el enlace aquí debajo para hacértelo fácil, mi querido oyente, y que puedas leerlo, porque realmente yo también corroboro, yo también me lo he leído, y es uno de los libros que dices,
¡Oh, wow! Lo que no sabía. Lo que no sabía y me estaba perdiendo. El golpe es padre rico, padre pobre, se abre el cielo y se oye. O sea que totalmente recomendable. Vamos con la penúltima pregunta. Te voy a poner en situación, Rubén. Imagínate que te viene un publicista aquí en Madrid y te dice, tío, tengo un presupuesto de 1 millón de euros. Voy a poner una pancarta, no un pancarta, un pancartote así grande, grande, grande en Puerta del Sol. Tengo presupuesto, lo vamos a poner 24 horas y lo van a ver miles y miles de personas. Y quiero, Rubén, que seas tú quien ponga el lema en esa pancarta. Lo tengo. ¿Qué pondría? Eres la pasión que pones en lo que haces. Otra vez. ¿Eres? Eres la pasión que pones en lo que haces. ¡Pum! Esa sería mi frase. Buenísimo. Buenísimo. Pues con esta frase nos vamos ya a la última pregunta y cerramos este podcast que pienso que se ha cumplido, como dices tú, la pasión y además el propósito. A mí me inspiras un montón, tío, con todo lo que haces. Es como, joder, me reafirma que yo también quiero seguir con este camino. Vamos con la última que se la hago a todo el mundo y que es una de las... Yo que digo, lo que le da vida, lo que da esencia, lo que le da sangre, de verdad, que fluya en este podcast. Y es, ¿quién es la siguiente persona a la que debería entrevistar? La eliges tú. Rafa Jaime. Yo te consigo su contacto, yo hablo con él y te la cierro yo la entrevista. Pero el valor que se va a llevar la gente escuchando a ese hombre es... O sea, necesitas, si me estás escuchando, necesitas conocer a Rafa y aprender de él porque es que es increíble. Yo te lo traigo. Boom. Pues tío, qué bueno. Me ha encantado estar aquí contigo, de verdad. Un auténtico placer. Muchísimas gracias por tu tiempo, por venir aquí. Muchas gracias a ti, Miquel, de verdad. Gracias a vosotros también. Exacto. Gracias a todo el mundo que estáis aquí escuchando, que os habéis quedado hasta el final de esta entrevista. Espero que os haya gustado. Si te ha gustado, dame un sí bien grande. ¡Sí! Este sonido que nos encanta. Nos saca una sonrisa cada vez que lo ponemos. ¡Ay, qué risa! Dios mío, este estudio. Vaya adquisición. Tener esto en la palma de la mano hace que nos lo pasamos bien y que saquemos sonrisas. Recuerda, eres la pasión que pones en lo que haces. Qué maravilla. Con esto cerramos. Rubén, muchísimas gracias. Y gracias a ti, mi querido oyente, mi querida oyente. Nos vemos en próximas entrevistas, en próximos podcasts, con más cracks, con personas que realmente tienen un mensaje que compartir con el mundo y que estoy súper feliz de acercártelos a ti. Un beso enorme. Te leo en los comentarios si quieres comentarme alguna cosa. Recuerda suscribirte a este podcast solo si te aporta valor. Si no te aporta valor, no te suscribas para nada. Pero si piensas que quieres seguir viendo las siguientes entrevistas, coméntame algo por aquí debajo. Así veo qué te ha gustado, qué no. Podemos darte más de lo que te gusta. Y con esto dicho, un beso enorme. Nos despedimos desde esta cafetería que podríamos describir como así... ¿Cómo lo describiríamos, Rubén? ¿Como vintage? Vintage, sí. Sí. Esa es la palabra. Sí, con un toque todo de madera, con esta tetera que es súper chula, así granate. El té está muy bueno. ¿Qué tal tu café? Que ya te lo has ido bebiendo durante la entrevista. Riquísimo, muy bueno, muy bueno. Qué bueno. Este café con miel, con el cremoso y bueno, que inspira realmente a crear y a estar en un entorno súper cálido. El Cafelito. No tenemos nada con ellos, pero realmente es un sitio tan chulo que vale la pena darle un shout out, ¿cómo lo diríamos? Como en plan anunciarlo. Decir que, hey, veniros por aquí, está en Madrid. Así que un beso enorme, ahora sí, chao, chao. Voy cerrando.